Iniciamos un nuevo bloque de No Te Lo Pierdas para ya ingresar a desandar toda la información preparada para el día de hoy. Y la primera noticia, o tal vez la foto social de esta jornada, tiene que ver con las noticias de los últimos días que indicaron un gran descenso a la hora de los enlaces por iglesia, de los casamientos por iglesia, aunque también se reflejaron cifras en la caída de bautismos, en los índices de bautismos porcentuales, como así también de los enlaces civiles. Esto ha llamado mucho la atención porque el número que indica Luli es del 61% menos de casamientos por iglesia comparado con 2 décadas atrás. Sí, Emma. Concretamente, mira, te cuento. Sí. Las bodas católicas en 1990 representaban un 83% de todos los enlaces, mientras que en 2011 esta cifra cayó al 46%, ¿sí? Exacto. Bueno, es un informe que realiza la UCA, la Universidad Católica Argentina, y bueno, también del relevamiento se desprende que entre 2004 y 2011 también el 54% de los nacimientos se produjeron fuera del matrimonio. Bueno, y el 71% de los niños nacidos entre 2000 y 2012 fueron bautizados. En ese periodo se incrementó un 5,8% el nacimiento de bebés, pero la contraposición de esto es que el número de bautismos, ya comparado con nuestra época, con tiempos actuales, se ha reducido considerablemente, podríamos decirlo así, tal vez no sea lo adecuado, considerablemente, pero se ha reducido bastante el número en ese caso. Lo cierto es que este estudio indica un descenso en general, como lo planteábamos en el comienzo de este bloque, porque hay un 61% menos de gente que se casa por iglesia. Vamos a tener un invitado, ya tenemos aquí en realidad a nuestro invitado para analizar esta situación. Es el sacerdote Carlos Juncos, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Carlos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, llamó la atención desde la óptica de la iglesia este informe que se conoció hace pocos días con un descenso del 61% en los enlaces a la hora de hacerlo por iglesia, en este caso. No, la verdad es que no nos llama la atención porque quienes trabajamos en las parroquias estamos cerca de la realidad de la gente. Hace mucho tiempo que venimos palpando esta realidad que implica varias cosas. En primer lugar, yo tengo la convicción, a partir de lo que la misma iglesia ha ido desentrañando de la realidad, de que estamos en un cambio de época, y en ese cambio de época los parámetros se van modificando, y uno de los parámetros tiene que ver con la institucionalización de la vida, y entonces allí, digamos, no la familia, que si, digamos, este tipo de estadísticas como la que presenta la UCA, que nos dan una perspectiva, un corte de la realidad en un momento determinado, son muy valiosas. Hay que compararlas con otras cosas, y también sabemos que hay otros estudios que manifiestan que uno de los grandes valores, de los sentires más importantes en Argentina, es el tema familia, ¿no? Entonces, no es el tema familia, sino la institución matrimonio lo que está puesto en crisis. Ya en el 2003, el episcopado argentino planteó líneas pastorales y el diagnóstico de la realidad ofrecía 5 desafíos generales, y uno de esos desafíos ya era la crisis del matrimonio y la familia. Evidentemente, cuando el matrimonio está en crisis, toda la familia está en crisis, pero no es una sorpresa, creo que es uno de los datos que hace a este cambio de época que estamos viviendo en la humanidad. Carlos, ¿y usted considera que esto viene dado, porque muchos podrían pensarlo, por un descenso en la fe de las personas? No. Creo que no tiene que ver directamente con la fe en el sentido de la confianza en Dios o de la creencia en Dios. Si ustedes se remiten al Atlas de las Religiones de Le Monde Diplomatique, que ha sido editado hace casi 2 años atrás, vamos a encontrar ahí que más del 90% de la población se declara creyente. Y esa cifra de la cantidad de bautismos, ¿no es cierto?, el 76% en ese momento aparecía ahí, reflejando un estudio de la UBA, se declara católico, o sea que el porcentaje de bautismos ha descendido, pero no en una proporción tan grande, más del 6%. ¿no? Porque ahí sí, digamos, el tema de los bautismos se mantiene, como se mantiene también el hecho de que Itatí y Luján son los 2 lugares públicos más visitados del país, con millones de personas. Entonces, no es un problema de religiosidad,
sino de cómo se traduce esa religiosidad en la institucionalización, en parámetros estables de la vida, que no deja de ser preocupante, porque la familia es la célula básica y social, la célula básica de la sociedad, y entonces cuando el matrimonio está en crisis, el hecho familiar se pone también en entredicho, y los dolores de la gente, los dolores concretos de la gente, las dificultades, cuestiones que a veces se vinculan con adicciones o con otras cosas que no son tan visibles, pero ciertas formas de manipulación de la persona, el hecho de que personas se dediquen a trabajar en trabajos esclavos, claro. Y no estamos hablando de los talleres clandestinos, estamos hablando de que a veces uno trabaja en lo que pueda, aunque le paguen muy poco o las condiciones sean... está vinculada también al hecho de la crisis familiar, ¿no? Bueno, en realidad a veces es el entorno hacia los protagonistas de esa familia, porque muchas veces se ve hoy que está la concepción o el hecho de el fin de ser una familia, pero tal vez no pasan por el registro civil o no pasan por la iglesia para registrar el casamiento, pero realizan todo lo que una familia, bueno, en realidad son una familia, lo que una familia constituida con casamiento y todo, si tenemos que llamarlo como un combo, normalmente se ve. Es decir, se actúa de la misma manera, pero no, tal vez se evita o no se realiza el casamiento en los dos aspectos, civil y por iglesia. Cuando yo doy clases de doctrina social de la iglesia, sí, y toquemos el tema matrimonio y familia, les digo siempre a los alumnos que lo que nosotros tenemos que ver es que lo que está en crisis es un modelo de familia. Claro. Históricamente, aquel mandato bíblico del padre y la madre y el hijo tiene distintas plasmaciones, ¿no? En la época de Jesús la familia era como una pequeña tribu, ¿no? Claro. Y hasta incluso había pocas palabras para designar parentescos. Se decía hermano al primo, al cuñado, etcétera, ¿no? Porque había una idea de familia que no es la que nosotros tenemos, que es la que pertenece a la sociedad burguesa y urbana de la segunda mitad del siglo XX, el padre, la madre y algunos hijos, ¿no? O a las sociedades rurales de los últimos siglos, sino que la idea era distinta. Bueno, nosotros estamos en un proceso de dar a luz un nuevo tipo de familia que todavía no está asentado, o tal vez el hecho de que no esté asentado o institucionalizado sea el modo del próximo siglo, no lo sabemos, ¿no? Estamos pariendo una realidad nueva que en la familia tiene un emergente muy, muy claro. Yo creo, primero, que la iglesia tiene una oportunidad aquí, que es la de recuperar lo más genuino del mensaje de Jesús acerca del amor de la pareja, de la relación con los hijos, de la estabilidad y la fidelidad. Segundo, soy consciente de que mucha gente religiosa demora a casarse justamente por respeto al sacramento. Claro. Que eso no aparece en los datos de la estadística. Porque es un paso muy importante también. Claro. Y que cuando uno hace el catecismo y la formación para ir consumando cada uno de los sacramentos, también se entiende que uno debe, ese paso no es un paso así nomás, sino que tiene que haber, o se tienen que tener en cuenta muchos parámetros, desde el amor, desde la concepción de familia, desde saber que ese paso es una unión hasta que la muerte nos separa, como bien se dice y se lo escucha, hasta incluso a veces trillado ya el mensaje, cuando se lo utiliza en novelas y demás, hasta que la muerte nos separe, es una unión entendida de por vida, hasta que una de las dos personas deja este mundo y desde allí es donde está la ruptura nuevamente. Así se entiende, o así al menos nosotros lo vamos entendiendo cuando nos vamos formando, desde niños hacia la adolescencia y hacia la adultez también. Exacto, y uno ve, por ejemplo, nosotros en San José tenemos un promedio muy alto de casamientos por año, ¿no? Las estadísticas de nuestro lugar un poco contradicen estas estadísticas más generales. Obedece a cosas particulares, no tiene que ver con la realidad macro. Pero sí hay algo que se comparte con todos los datos que vienen de otras partes, y es que la edad del matrimonio religioso se ha elevado y está en los 30 años como piso, digamos, como promedio, 30 años. Y muchas veces esas personas vienen de experiencias de convivencias anteriores, vienen de algún fracaso con hijos de otra pareja, y recién después de los 30 encuentran esa estabilidad que les lleva a confirmar frente a Dios un proyecto de vida. Es otro modo de abordar una realidad
que Dios siempre quiere bendecir, porque Dios no es ajeno a estas cosas que nos pasan. ¿Puede entonces que este descenso de marcado que se ve en las últimas 2 décadas de matrimonios tenga que ver con lo efímeros que son los vínculos hoy en día y la falta de compromiso por ahí de la gente con la realidad, con una pareja, con una situación familiar, por ejemplo? Con todo. El Papa ha hablado de la cultura del descarte, y esa cultura del descarte ha pasado de las cosas a las personas, y allí, digamos, hay una afección, digamos, hay una cosa que es inhumana y que por eso nos preocupa y nos duele y nos lleva a volver al mensaje del Evangelio, ¿no? Que la estabilidad en los vínculos es necesaria, porque amar es amar para siempre, por más que después no se pueda compartir la vida, pero amar es eso, ¿no? Es amar para siempre, y eso no lo podemos perder, porque la gran mayoría de los dolores que tiene la gente no tiene que ver con que no se pueda comprar algo, sino con los vínculos dañados. Y en ese sentido, parte de este fenómeno del cambio de época, que tiene que ver con la globalización, pero sobre todo con la mercantilización de la existencia, es decir, la existencia se ha convertido en un hecho comercial, incluso los afectos, y en ese hecho comercial se incluye la posibilidad de ir cambiando, ir renovando. Como decía un señor que trabaja en la parroquia con su esposa, cuando cumplió 40 años, la mujer dice, ahora puedo cambiarlo por 2 de 20, ¿no? Cómicamente es un poco el emergente de algo que está dando vueltas, ¿no? Que todo es cambiable, pero en realidad también comparto mucho con la gente que ha sufrido la ruptura, y a nadie le gusta pasar por ahí. Se sufre mucho, ¿no? Sí, incluso muchos también están o mencionan ese mito de, uy, me casé y me separo al poco tiempo, entonces digo, bueno, mejor evitemos casarnos, así va todo bien, como creyendo que eso es algo determinante en la suerte de una relación o de un enlace en este caso. Sí, lo charlamos mucho con los chicos, porque cuando dicen que se van a casar y tienen más de 30 y a lo mejor tienen hijos y qué sé yo, enseguida el discurso es, ¿y para qué te vas a casar? O cosas por el estilo, pero en realidad creo que ahí hay una ambigüedad, ¿no? Entre acordar con cierto discurso que hay para el afuera y la necesidad más honda que hay. En el fondo, todos necesitamos aquel lugar donde nos sentimos realmente identificados, porque el amor es lo que me hace sentir que soy alguien, ¿no? Que no soy descartable ni que soy una cosa, que soy alguien. Y eso se da primordialmente en el ámbito familiar. Creo que a la hora de plantear una recuperación de estabilidad de vínculos, de superación de estas dificultades, la Iglesia tiene que trabajar mucho en la dimensión comunitaria, no solo de lo familiar, sino de los otros espacios comunitarios. Ahí es donde podemos reconstruir lo que el Evangelio ofrece, digamos, como buena noticia para la gente, que es que se puede vivir de otra forma, se pueden vencer las dificultades, que todo se perdona sanamente, no como parte de dinámicas patológicas, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco nuestra esperanza. Vamos a continuar en el próximo bloque, vamos a hacer una pausa, le invito a que se quede, Carlos, y vamos a continuar hablando de todo esto y también de varios temas más que hacen a la labor de la Iglesia, ¿sí? Marcamos una nueva pausa y no te lo pierdas. En el próximo bloque seguimos hablando de muchos temas, el Papa Francisco, la actualidad, este conflicto de Israel también, qué opina la Iglesia, cómo lo ve, después de varios mensajes y mucho más. Pausa, Luli, ya regresamos. Ya volvemos. Me extrañarás, nunca me fui.